La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema muy importante preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título, el título que ostenta lo delata. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, oramos. Amante Dios y Padre eterno, nuevamente alabamos y enaltecemos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por todas las bendiciones inmerecidas que en tu infinito amor nos concedes. Gracias por el tema de hoy, gracias por tu Santo Espíritu y gracias por los hermanos en los diferentes ministerios que estás usando con poder y que están compartiendo tu palabra. Bendice a tu pueblo y permite que podamos unirnos cada vez más en ti. Prepara los corazones, Padre, de los que van a sintonizar la programación de hoy para que no solo puedan comprenderlo, sino aplicarlo a su vida espiritual, para que puedan crecer en Cristo Jesús. Fortalece a tu pueblo para que pueda enfrentar lo que se avecina muy pronto, para que lo pueda hacer glorificando tu nombre en plena fidelidad. Bendícelos con la presencia de tus santos ángeles y que seas tú su pensamiento principal. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y ahora sí, podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, los versículos 1 al 5, donde allí dice la santa palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que tienen el deber de desenmascarar a la gran ramera ante las naciones del mundo. En el programa de hoy vamos a estar echándole un vistazo a uno de los títulos blasfemos que ostenta el líder de este sistema falso, el papado, que toma el lugar de Dios. Aunque este sistema tiene la osadía de asegurarle al mundo
que es la iglesia que Cristo estableció, es meramente un vil impostor, pues todo lo que le rodea atestigua que es solo un sistema pagano cristianizado. Esto se puede ver aún en algunos de los títulos que ostenta. Por ejemplo, el obispo de Roma, en su arrogante orgullo, se presenta ante el mundo religioso con el título de sumo pontífice, debido al cargo que lleva. Y tristemente le han hecho creer al mundo que esto tiene algo que ver con el cristianismo. Cuando ellos comienzan su rollo para tratar de explicar de dónde proviene este titulazo, a lo más que llegan es a decir que provenía de los césares romanos, que ostentaban el título de Pontifex Maximus, que en la Roma imperial se refería al magistrado sacerdotal encargado de presidir los ritos paganos. En aquel entonces, ese cargo recaía sobre el dirigente del imperio, que era el César, siendo que el Estado dirigía también la religión. Luego te dicen lo que quiere decir, que Pontifex quiere decir constructor de puentes y que Maximus quiere decir el mayor o el máximo o el sumo. O sea, el máximo constructor de puentes. Entonces, para tirarte arena en los ojos del lado pagano, te dicen que esto provenía de la antigua Roma, que era un funcionario que tenía a su cuidado el puente sobre el río Tíber, el cual era considerado un río sagrado y al mismo tiempo una deidad. Y entonces, para alejarse un poquito del paganismo, siguiendo su rollo, nos dicen que al Roma hacerse cristiana, le adjudicaron a su líder blasfemo, el Papa, el título de Pontifex Sumus. Esto quiere decir sumo pontífice, o sea, el mismo perro con diferente collar, porque quiere decir sumo constructor de puentes, lo mismo. Ellos dicen que su líder máximo es el mayor constructor de puentes, siendo que hace el puente entre Dios y los creyentes. Aquí admiten, sin saberlo o a sabiendas, que es un sistema netamente anticristo, porque toma el lugar de Cristo, la escalera de Jacob, el verdadero puente. Pero vamos un poquito más allá. Ese título no es cristiano y realmente no viene de Roma. Para encontrar ese título en la antigüedad pagana, tenemos que viajar más atrás en el tiempo, mucho antes de Roma. Esta es la parte que no te dicen. En la antigüedad hubo un imperio ubicado entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, cuya ciudad capital, Babilonia, estaba en ambas márgenes del río Éufrates. Aquí también, como en la mayoría de los imperios paganos, el Estado estaba unido a la religión. El líder máximo del Estado era también el líder máximo religioso, o sea que su líder máximo era rey y sacerdote. Como la ciudad estaba dividida por el gran río Éufrates, el líder máximo, o el rey de Babilonia, tuvo que ordenar la construcción de un majestuoso puente para unir la ciudad. Este puente fue considerado el puente más monumental del mundo antiguo, y el que lo construyó se ganó el título de máximo o sumo constructor de puentes. Aquí se origina la tradición verdadera del Pontifex Maximus o Pontifex Sumus, como usted lo prefiera mejor. Ahora, el obispo de Roma prefiere el título de Pontifex Sumus porque supuestamente lo aleja del paganismo y lo centra sobre un sacerdocio. Pues siendo que no tiene que ver con el sacerdocio arónico,
ni mucho menos con el sacerdocio de Melquisedec, nos deja saber que esto es un sacerdocio espurio, netamente pagano. El sumo constructor de puentes en Babilonia construyó un puente para unir las dos Babilonias de ambas riberas del río. Pues algo similar fue lo que hizo el sumo constructor de puentes de la Roma papal. Creó un monumental puente para unir el paganismo con el cristianismo. La Biblia le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Este puente es muy diferente al puente que Cristo estableció, que une el verdadero creyente con Dios. Este otro puente te une al enemigo y a sus demonios. Cuando el discípulo amado escribió acerca de Babilonia la Grande, la antigua Babilonia hacía siglos que había sido destruida. Él no estaba hablando de la Babilonia de Nabucodonosor, como algunos dicen hoy. Él estaba haciendo alusión a una Babilonia mística que podría ser desenmascarada si se estudiaba a la antigua Babilonia y lo que profesaba mediante su falsa religión misteriosa. Cuando se mira a la antigua Babilonia, se puede identificar sin temor a equivocarse a Babilonia la Grande, la gran ramera de Apocalipsis, el papado de Roma. Y mis queridos hermanos, hasta el título que ostenta lo delata. Para muchos esto es algo que trae confusión, pero lo que sucede es que esa es la especialidad de este sistema blasfemo. Noten, en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció las cosas, Dios establece un sacerdocio que ejemplificaba lo que Cristo haría al ministrar su propio sacrificio. En el sacerdocio arónico, que era un sacerdocio humano de muchos sacerdotes, había un sacerdote principal. Ese era el sumo sacerdote. No tenía que ver con puentes ni con constructores de puentes. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, por así decirlo. El cargo representaba la obra de Cristo en el lugar santísimo, con relación a la obra final de juicio. El sumo pontífice romano es el representante de Satanás y mediante su confusión babilónica quiere conectarte con el enemigo y sus demonios para que la obra perfecta de Cristo nunca se pueda realizar. Ahora, sé que algunos van a protestar lo expuesto porque sacarán sus Biblias y dirán, mira, mi Biblia dice claramente pontífice en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero mi querido hermano, nadie pone eso en tela de juicio. Lo que tenemos que averiguar es por qué está así escrito en la Biblia. Y eso es sencillo de explicar. Recuerden que los traductores de la Biblia a los idiomas vernáculos del pueblo venían originalmente de la Iglesia Católica. Y algunos tristemente usaron terminología católica cuando hicieron sus traducciones, pensando que esas palabras de origen católico eran un equivalente en su idioma. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, que había sido un monje católico de la Orden de San Jerónimo, luego aceptó las verdades presentadas por el movimiento luterano. Pero cuando hizo su famosa traducción de la Biblia del 1569, mejor conocida por la Biblia del Oso, usó algunas palabras que eran terminología católica. En vez de traducir al español sumo sacerdote, encontramos que escribió pontífice. Por lo tanto, algunos piensan que es un sinónimo de sumo sacerdote, cuando en realidad no lo es. Es una mala traducción. Cuando Cipriano de Valera hizo la famosa revisión del 1602 de la traducción de Reina, cometió el mismo error. No porque era un infiltrado
porque él también aceptó las verdades del luteranismo, sino porque él también comprendía que pontífice era un sinónimo de sacerdote, cuando en realidad no lo es. Esas traducciones eran relativamente buenas, aunque tenían algunos errores, como el que acabamos de mencionar. Esto no fue mal intencionado, pero mis queridos hermanos, ha causado confusión a través de las edades, porque proviene precisamente del sistema que está basado o que es confusión, la Babilonia mística, el papado. En revisiones que se hicieron años después, este error fue corregido porque no era una traducción correcta. Pontífice no proviene ni del judaísmo ni del cristianismo, proviene netamente del paganismo, y eso delata al sistema que se adjudica este título con tanto orgullo, como la palabra Trinidad. Ahora, lo siguiente sí fue hecho con el propósito de engañar. Escuchen bien, cuando usted revisa los escritos de Elena White en inglés, siempre va a encontrar que ella usa la palabra pontiff en inglés o pontífice en español cuando se refiere al obispo de Roma, lo cual es correcto cuando se habla de ese farsante. Pero nunca usted va a encontrar en inglés que Elena White lo utilice como sinónimo de sacerdote. Bueno, a menos que busque las traducciones en español. Por ejemplo, escuchen esta siguiente cita. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía como nación iba a ocupar desde entonces para con Dios. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. Cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, y el velo del templo se rasgó de lo alto abajo, el vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado a aquel que era el prototipo simbolizado por todas sus figuras, la substancia de todas sus sombras. Israel se había divorciado de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus vestiduras oficiales, que significaban que él aseveraba ser representante del gran sumo pontífice. Pausa. Aquí profetizaron sin saberlo. En inglés, Elena White escribió High Priest o sumo sacerdote, lo que quiere decir que ella hablaba de Cristo como sumo sacerdote, pero el traductor escribió sumo pontífice para propagar el error. No sabía que al hacer esto profetizó lo que realmente hizo Caifás, porque su actuación fue repetida por el pontífice romano en la persona de los santos de Cristo. Continúa la cita diciendo, porque ya no tendrían significado para él ni para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 656, el párrafo 3. Mis queridos hermanos, eso es solo un pequeño ejemplo de lo que hacen con las traducciones. Aprovechan para hacer lo que no pueden hacer, obviamente, con las citas en inglés. Si notaron, en este párrafo usan sumo pontífice para referirse a Cristo con el título que ostenta el Papa. Y cerca del final del párrafo usan sumo sacerdote para referirse a Caifás. Entre líneas nos dejan ver que el sumo pontífice toma el lugar de Cristo, porque el Papa es el anticristo, y tratan de ocultar que Caifás obró como el sumo pontífice romano. Ahora noten,
La obra nefasta que el actual sumo pontífice romano, o sea, el sumo constructor de puentes de la Babilonia mística, hace al construir puentes de rápido acceso al abismo. Él promueve para que los suyos hagan como él. Por ejemplo, presten atención a esta noticia que salió el viernes 25 de enero del 2019, mucho antes de todo este berenjenal que estamos viendo hoy. Me refiero a cuando Paquito Bergoglio estuvo en Panamá comenzando el año 2019. Y les sugiero que tengan en mente no solo lo del ecumenismo, sino mayor aún lo del globalismo, que es lo que quieren implementar a como dé lugar. La noticia dice: el Papa Francisco habló fuerte en contra de los que fomentan la división y la exclusión del diferente en su primer gran acto en Panamá, en el que se entregó a los jóvenes y durante el cual no se refirió a ninguno de los países de la región que atraviesan dificultades, como Venezuela o Nicaragua. El pontífice, el primero procedente de Latinoamérica, hizo un discurso integrador a favor del multiculturalismo y celebró que los jóvenes desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que no son como nosotros. El padre de la mentira, el demonio, siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división, recordó Bergoglio, quien preguntó al eufórico público si prefería ser constructor de puentes o de muros, una metáfora que ya había usado anteriormente y que coincide con una ola nacionalista en varios países. Como pueden ver, el mensaje central del obispo de Roma era la unidad por medio de pontífices, o sea, lograr una unidad por medio de constructores de puentes. Y esto es una filosofía netamente demoníaca, por más que se haya tratado de alejar del diablo diciendo que él siempre divide, lo que no es cierto todo el tiempo. Como vemos ahora que el mundo se está polarizando, las fuerzas de las tinieblas, el engaño y el error se están uniendo para la última gran batalla. Y no es que ellos estén de acuerdo en todo, no. Ellos están divididos en miles de formas, aunque sean uno en la mentira. Pero los encuentras bajo diferentes matices. Se encuentran bajo diferentes denominaciones, diferentes religiones, diferentes idiomas, diferentes filosofías, diferentes nacionalidades, diferentes culturas y ahora hasta bajo diferentes preferencias sexuales. O sea que para el gusto, los colores. Pero están sólidamente unidos en una gran rebelión contra el Dios Altísimo del cielo y su gobierno eterno. Ese punto común los une y bajo ese pretexto tratarán de obligar que todos sean parte de esa unión abominable que tienen. Totalmente lo opuesto al sistema del cielo, el cual es sencillo para el que realmente lo quiere alcanzar. Nadie tiene que angustiarse por falta de dirección. Cristo lo expuso magistralmente en Juan capítulo 14, versículo 6, donde se nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos hermanos, Cristo no construye puentes. Cristo es el puente que nos lleva al Padre y nadie puede tomar su lugar, aunque esa sea la especialidad del sumo pontífice romano. Y no es que realmente lo haga, sino que lo intenta. Siempre lo intenta, pero realmente no puede lograrlo, porque es como un piojo en comparación con el vasto universo. Y afortunadamente se acerca rápidamente a su fin.
Él presenta una unidad en un camino descendente de muerte y de eterna perdición. Pero Cristo presentó la verdadera y única unidad con Él y su Padre. En Juan 17 nos dejó saber cómo podemos llegar a ser uno con ellos. Noten los siguientes versículos. En Juan capítulo 17, versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo es esto posible? Pues ya Cristo nos había dado un la en Juan 14, versículo 6, cuando se identifica como la verdad. Entonces nos dice en Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Cristo hace una maravillosa revelación para todo creyente, cuando le dice a su Padre en oración por sus discípulos, para que sean uno, como ellos son uno, que no son del mundo, como Cristo no es del mundo. Cristo dice llana y sencillamente lo que muchos no quieren comprender. En Juan capítulo 17, versículo 17, Cristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo así, mis queridos hermanos, se puede efectuar la verdadera unidad. Y como para que nadie los tratara de engañar con conceptos paganos, Cristo dice en Juan 17, versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Recuerden, Cristo es la verdad y a la misma vez es la palabra, y la palabra es la verdad. Entonces continúa diciendo en Juan capítulo 17 versículos 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis queridos hermanos, más claro, no cante el gallo. Aquí no existe la Trinidad del sumo fatulo constructor de puentes. Y entonces, para que nadie pueda decir que yo estoy inventando ahora mismo, Cristo dijo en Juan capítulo 17 versículos 22 y 23, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Y mis queridos hermanos, aquí finaliza explicando esa unidad real, cuando dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Como pueden ver, quedó excluido totalmente el sumo constructor de fábulas que guían a la muerte eterna, porque Cristo es la verdad registrada en su palabra, y Él es el puente que nos librará de este mundo de maldad y contaminación. Mis queridos hermanos, por ahí vienen las escenas finales. Con Cristo las podemos enfrentar. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová te bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6.
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.